Si tienes una consulta, puedes hacerla, no hay ningún problema. Ah, ok, no, no hay problema. Bueno, a ver, ¿me confirman si se puede ver la presentación? Estoy moviendo las páginas. Bueno, el día de hoy vamos a ver el segundo tema de nuestro curso de trámite documentario y gestión de archivos, ¿sí? Que trata respecto a los temas de digitalización de documentos y archivos, ¿sí? Entonces, es importante recordar algo. ¿Qué es lo que vimos la clase pasada? ¿Qué vimos la primera clase? ¿Sí? Aquí tienen un listado de todo lo que hemos visto en la primera clase para aquellos que no estuvieron presentes. Vimos las nociones básicas en torno al curso, analizamos algunos conceptos como qué es un documento, qué es un documento de archivo, qué es un documento de apoyo y cuáles son las diferencias entre estos tres tipos de documentos. Además de eso, vimos las características de cada uno de estos tipos de documentos, vimos algunos tipos de documentos más, como los documentos textuales, no textuales, audiovisuales. Además de eso, hemos visto algunos elementos del documento de archivo, por los cuales nosotros vamos a tener mayor facilidad para identificar lo que es un documento de archivo. Hemos analizado las fases de los documentos, normalmente tienen tres fases, pero hay dos grandes teorías, ¿no? Que yo les comentaba la clase pasada, que son las que rigen, las que demuestran un poco el cómo se manejan los documentos. Hablamos un poco sobre la gestión documental y finalmente sobre los elementos que posee la gestión documental. ¿Sí? Si alguien tiene alguna consulta de la clase pasada, puede también hacerla aquí, no hay ningún problema. Les sugeriría en todo caso que levanten la mano para poder estar al tanto de las consultas que tengan, porque no puedo ver el chat. Quizás lo pueda ver en algún momento, pero ahorita no lo puedo ver, ¿no? Eh, Ahora bien, vamos a pasar a la segunda clase, pero para esto tenemos que mencionar algo, un contexto, ¿no? El contexto de la cuarta revolución industrial, ¿sí? Ustedes deben saber, probablemente por las clases que han llevado en el colegio, en la universidad o en el instituto, que han ocurrido revoluciones industriales desde el siglo XVII, XVIII, ¿no? La primera revolución fue una revolución más que todo en torno a máquinas, más que todo en torno a poder generar mayor producción industrial, más manufactura, ¿no? Y se generó principalmente en Inglaterra, ¿no? En Inglaterra de esos tiempos, y poco a poco se fue desarrollando alrededor de toda Europa, ¿no? Luego va a venir una segunda revolución industrial que también tiene un origen muy parecido y que poco a poco va a ir expandiéndose en diferentes partes del mundo. Y luego tenemos una tercera que ya es un poco más universal y la cuarta, que es una que se desarrolla justamente en nuestro tiempo y se está todavía desarrollando, ¿no? Que es una revolución mucho más tecnológica, mucho más vinculada a lo que viene a ser el entorno digital. Es decir, aquello que ya no es necesario que podamos tocar, pero que sí sabemos que existe, ¿no? Que viene a ser el tema de la nube, el tema del Internet de las Cosas y toda la tecnología en torno a la automatización, ¿no? Ahora bien, ¿qué hay en torno a esta cuarta revolución industrial o industria del 4.0, ¿no? Lo principal en este caso es que se ha buscado mejorar aquello que se comenzó a construir en la tercera revolución industrial. Por un lado, va a haber un mayor interés por garantizar seguridad en todos los procesos digitales que se están generando, porque haya una mayor integración de los diferentes procesos a nivel internacional, lo cual de alguna manera facilita la rapidez de obtención de información, ¿no? Por ejemplo, si ustedes cogen su celular, pueden escribir
una pregunta, ¿no? Por ejemplo, qué es el Internet de las cosas? Porque quizás alguno no sepa y en una cuestión de segundos va a saber qué es lo que significa ese término, ¿no? O qué es Big Data y también, ¿no? Entonces, eso antes no ocurría con tanta facilidad. Es más, los celulares no tenían esa funcionalidad. ¿Y por qué? Porque se ha ido poco a poco, con el paso de estos años, avanzando, ¿no? En todo lo que tiene que ver con una mayor integración de los servicios digitales que se han ido generando en las últimas décadas, ¿no? Además de eso, está la lógica los robots, la lógica de la inteligencia artificial, que justamente desde el año 2022 ha tenido un salto de desarrollo increíble, ¿no? Es más, ustedes mismos pueden entrar a su celular y ya descargarse un aplicativo de inteligencia artificial que se llama ChatGPT, en donde ustedes pueden consultarle diferentes cosas y puede servirles como un asistente de apoyo en caso necesiten algún apoyo a nivel de datos, a nivel de poder escribir algo o algo, u otro tipo de actividad parecido, ¿no? Entonces, este es el entorno en el cual se están desarrollando esta problemática que vamos a analizar, ¿no? Entonces, ¿cuál es el impacto que tiene esta cuarta revolución industrial tecnológica o también llamada revolución digital en el Estado peruano? En primer lugar, que se generó una política que busca modernizar la gestión pública, ¿sí? Esta política de modernización es una política que tiene que ver más con un contexto de la década de los 90 del siglo pasado, que buscaba cambiar el paradigma de trabajo que tenía la gestión pública en general en todo el mundo, que tenía un enfoque muy, digamos, basado en los procesos. Es decir, yo como Estado voy a enfocarme en tener mejores procesos y así voy a ser un Estado más eficiente. Pero el problema no era en los procesos, el problema era el impacto que yo generaba en el ciudadano. Es decir, ¿qué es lo que yo como Estado estoy dándole al ciudadano? Ese cambio de paradigma en el cual dejo de pensar en el proceso y me enfoco en mi resultado, en el bienestar o el beneficio que le doy al ciudadano, ese viene a ser ese cambio de paradigma y esta nueva corriente que busca enfocarse en el resultado se le llama la nueva gestión pública, que se origina también en Inglaterra de los 90 y busca de alguna manera comenzar a plantear una gestión pública basada en indicadores, ¿no? Ustedes probablemente si han trabajado en el Estado o han estudiado algo sobre gestión pública, saben de que ahora se habla de términos como gestión por resultados, ¿no? También se habla de gestión por procesos, se habla también sobre indicadores, sobre metas, ¿no? Ahora se piden muchas cosas que se tienen que cumplir, ¿no? Es decir, hay muchos objetivos que suelen ser más que todo numéricos. Entonces, esa lógica de conseguir objetivos, de lograr metas, es una lógica de la nueva gestión pública. Y en torno a poder implementar esta lógica de la nueva gestión pública, es que se crea esta política nacional de modernización de la gestión pública y cómo esta tiene un impacto en lo que nosotros queremos analizar, que es el trámite documentario y la gestión de los archivos, porque tiene tres ejes transversales. ¿Cuáles son esos tres ejes transversales? Pues el primero es el gobierno abierto, el segundo es el gobierno electrónico y el tercero es la articulación interinstitucional. El gobierno abierto, como pueden verlo ahí en la diapositiva, viene a ser una forma o una estrategia de transparentar los mecanismos de trabajo y de toma de decisión que tiene el Estado, ¿sí? Eh, a, a, con el objetivo de que no hayan altos índices de corrupción, que es algo que desgraciadamente sigue siendo un problema en nuestro país y que todavía no se logra solucionar. Pero la lógica del gobierno abierto es permitir que el ciudadano tenga mayor capacidad de saber en qué se gastan los recursos públicos. Ahora bien, eso es cierto. Si ustedes, por ejemplo, buscan a partir de el programa de consulta amigable del Ministerio de Economía y Finanzas,
van a poder analizar cómo es que se está distribuyendo el gasto del presupuesto de cualquier entidad estatal en la cual ustedes estén interesados. Entonces, esa es una lógica de gobierno abierto, es decir, que la información de cómo se está manejando la entidad pública ya sea también transparente, sea difundida, pueda ser analizada, revisada por cualquier ciudadano sin ningún tipo de restricciones, salvo algunas que por una cuestión de seguridad nacional van a tener que omitirse, pero más allá de eso, uno puede hacer un seguimiento ciudadano de la ejecución adecuada de los recursos públicos. ¿Sí? Entonces, esa es la lógica del gobierno abierto. Ahora vamos con la lógica del gobierno electrónico. El gobierno electrónico, antes se le llamaba electrónico a todo lo que tenía que ver con el proceso de digitalización o de vínculo con el mundo virtual, ¿no? Entonces, esta lógica de gobierno electrónico, como van a ver, se refiere al uso de las tecnologías de la información con el fin de mejorar los servicios que se prestan a los ciudadanos, ¿sí? Entonces, digamos, eje transversal es el eje que más nos importa a nosotros porque ahí también se va a hablar del proceso de digitalización de los documentos y de un nuevo manejo, un nuevo enfoque en el manejo de los archivos, ¿sí? Y finalmente, el tercer eje, que es la articulación interinstitucional, se refiere a la relación que se tiene que dar entre los diferentes niveles de gobierno que posee el Estado peruano. Ustedes saben que el Estado peruano se divide en tres niveles de gobierno: el gobierno nacional, el gobierno regional y el gobierno local, ¿sí? Que a la vez el gobierno local se divide en dos: el gobierno local provincial y el gobierno local distrital, ¿no? Y hay un cuarto nivel, que digamos es informal, que tiene que ver con los centros poblados, ¿no? Entonces, la articulación entre cada nivel de gobierno con sus diferentes áreas de interés, con sus diferentes formas de entender las problemáticas de sus territorios, es muy importante, porque si no hay una articulación adecuada, no se va a poder prestar los servicios adecuados a los ciudadanos y por ende no se va a generar valor público, ¿sí? El valor público es ese bienestar que el Estado genera al ciudadano con los servicios y bienes que se encarga de prestar a la ciudadanía. Entonces, si yo tengo una gestión deficiente en mi elaboración de bienes y servicios, por ende no voy a generar un bienestar o un valor público a los ciudadanos, ¿no? Entonces, hay que tomar en cuenta muy bien estos conceptos porque son muy importantes para todo lo que vamos a ir desarrollando en lo que va de la clase, ¿sí? Ahora bien, hay que seguir desarrollando un poco el tema del contexto en el cual vamos a hablar de la digitalización de los documentos. Por un lado, vamos a tener que se cuenta con una ley de gobierno digital. Esta ley de gobierno digital tiene menos de 10 años de existencia y lo que busca es de alguna manera generar un marco normativo de cómo se tiene que aplicar todo el proceso de digitalización y de brindar servicios digitales en el Estado peruano, ¿sí? Entonces, de esa manera lo que busca también es digitalizar, por ver de manera remota todos los procesos administrativos que posee el Estado. Obviamente que esto todavía no se ha llegado a completar al 100% debido a varios factores, pero digamos que es una aspiración el poder generar una digitalización completa de todos los procesos administrativos que tiene el Estado, ¿sí? En todos sus niveles de gobierno, obviamente. Entonces, esta ley de gobierno digital es muy importante porque también nos va a servir como un marco normativo para enmarcarnos, digamos, en la gestión documental digitalizada, ¿no? Ahora bien, ¿qué viene a ser el gobierno digital, ¿no? El gobierno digital, como les decía, va a coincidir mucho el término con lo que es el gobierno electrónico, ¿no? Igualmente es el uso de las tecnologías de la información o tecnologías digitales y aquí hay un elemento importante, ¿no? La creación de valor público, ¿no? El valor público, como les decía, es los beneficios que finalmente el ciudadano quiere
adquiere cuando se termina de prestar un bien o servicio desde el Estado, ¿no? Eso es lo más importante, que el ciudadano, después de haber hecho un trámite, pueda sentir una satisfacción o pueda sentir un beneficio de el trámite o el proceso administrativo que siguió en el Estado, en cualquier entidad del Estado. Y para ello hay un ente rector en todo el sistema, de todo el aparato estatal, que es la Secretaría de Gobierno Digital, que es una secretaría que depende de la presidencia del Consejo de Ministros. Sí, entonces es importante eso, recuerden eso, el ente rector de toda la política de gobierno digital a nivel de todo el país es la Secretaría de Gobierno Digital. ¿Sí? Entonces, no sé, antes de eso, si hay alguna consulta, ahora vamos a ver. ¿Ya? Ok, todavía no hay ninguna consulta, así que podemos continuar. Aquí está, ¿ya? Vamos a hablar un poco sobre qué es la digitalización de documentos, ¿sí? Entonces, la digitalización de los documentos es el proceso de transformación de los documentos en una situación física a una situación virtual o digital. Es decir, ya no deja de adquirir este carácter material, ¿no? De que yo lo pueda tocar el documento y se vuelve ahora parte del mundo virtual, electrónico, digital. Es decir, ya no necesito tocarlo, sino que lo voy a tener aquí en mi pantalla y voy a poder saber que está ahí, ¿sí? Entonces, puede parecer un proceso relativamente fácil, ¿no? El proceso de digitalización de los archivos, de los documentos, pero en realidad vamos a ir analizando los beneficios y los problemas que hay en torno a este proceso. Por un lado, vamos a ver que en los beneficios de la digitalización de documentos vamos a encontrar que se van a poder reducir los costos de producción. ¿Por qué? Porque cuando tú, digamos, haces un documento en físico, ¿qué es lo primero que tienes que hacer? Imprimir la información, ¿no? Escribirla en un papel, ¿no? Tener el papel, contar con un lapicero. Además de eso, tienes que tener otros elementos que normalmente se utilizan para ese tipo de documentos, como por ejemplo un tampón, ¿no? Un huellero, a veces también hay una marca de agua, entonces tiene que tener un material para hacer la marca de agua, y además de eso tienes que contar con algo en donde tú puedas guardar ese documento, ¿no? Como un folder o algo parecido. Entonces, todo ese tipo de materiales que se utilizan para finalmente tener el documento en físico, viene a ser un costo de producción. En el caso de lo digital, ya no se gastaría en todos esos tipos de materiales. Simplemente lo que ocurriría es que todo estaría almacenado en lo que se conoce como la nube, ¿no? Que es un espacio digital en donde está todo guardado. Lo segundo es la reducción de costos de mantenimiento. Siempre que se cuenta con la elaboración de un documento, normalmente lo que ocurre es que hay una copia de cargo o también hay un duplicado de lo que se ha producido. Ese duplicado se suele guardar en algún espacio de la entidad. Entonces, ahí hay dos cosas, ¿no? Por un lado, hay un costo del almacenamiento, porque se va a tener que destinar un espacio físico para poder guardar todos estos documentos, y por el otro lado, el mantenimiento, porque ustedes saben de que se tiene que mantener ciertos criterios a nivel del tipo de aire, a nivel del tipo de clima, ¿no? El de ambiente, para que las hojas que estén guardadas no se hongueen, no se malogren, ¿no? Si es que hay alguna lluvia, se tiene que tener protegido ese espacio, ¿no? Entonces, es más, también si es que hay humedad, se tiene que tener cuidado para que las hojas no pierdan, ¿no? El contenido. Entonces, son muchos factores y son muchos costos a nivel de almacenamiento y mantenimiento, ¿sí? Entonces, todo eso también se reduce cuando se digitalizan los documentos de archivo, porque toda la documentación, como les decía, pasa a lo que viene a ser la nube, ¿no? Entonces ahí hay un ahorro más. Luego de eso también está el hecho de que se puede agilizar la gestión de documentos. Por ejemplo, si uno de ustedes va a una entidad pública, poder solicitar un documento,
y esta entidad no tiene un sistema de gestión documental que sea digitalizado, lo que va a ocurrir es que van a tener que ir a buscar archivo por archivo, ¿no? Fichero por fichero, dónde está el documento antiguo que ustedes están pidiendo. Por ende, se van a poder demorar horas y hasta días en encontrar el documento que ustedes han pedido. Entonces, eso en un proceso digitalizado es más eficiente, ¿no? ¿Por qué? Porque yo puedo buscar en mi Drive o en mi almacén, ¿no? Digital, el apellido de la persona que está buscando la información y ahí voy a poder encontrar toda la documentación organizada de esta persona, ¿no? Y voy a poder descargarlo con más facilidad y entregárselo directamente. Entonces, hay una mayor agilización de la gestión de documentos y por ende se puede hablar también de una reducción de costos de tiempo a partir de la prestación del servicio o como también lo hemos puesto aquí, la eficiencia en la prestación del servicio. En vez de demorarme 2 o 3 días en encontrar el documento de manera física, ahora me demoro media hora en poder encontrarlo. Esa reducción de tiempo en la prestación del servicio facilita y permite que el ciudadano se pueda sentir más valorado respecto al tiempo que dedica en la realización de esta solicitud de servicio, ¿no? Entonces, hay que recordar un poco esto, ¿no? Todos los beneficios que puede poseer la digitalización de documentos de archivo, ¿sí? En gran manera, reduce costos, agiliza procesos y mejora la eficiencia, ¿sí? Sí. Ahora vamos a hablar un poco sobre los riesgos de la digitalización de documentos de archivo. Aquí sí tenemos que poner un poco de, de análisis en los diferentes riesgos que hay, ¿no? Porque son riesgos a los cuales la mayoría de nosotros probablemente no ha pasado. Uno de ellos, y es el más principal, es los ataques cibernéticos. A la vez de que se puede hablar de que el entorno digital es un entorno mucho más barato a nivel de mantenimiento, a nivel de almacenamiento, también es un entorno que suele estar algo inseguro, ¿no? Porque hay muchos hackers, hay muchas empresas también que lo que hacen es robar datos, ¿no? Robar datos. Eh, y además de eso, no solamente robarlo, sino que en ese proceso en que lo roba y se puede recuperar la información, ellos se quedan con gran parte de la información y esta termina siendo pirateada, ¿no? Como ven aquí, se piratean datos sensibles. Entonces, hay muchos casos en los cuales eh, personas han perdido, por ejemplo, su número de identificación, su DNI, ¿no? Y uno buscando por internet puede conseguirlo con mucha facilidad, ¿no? Y ese es un dato sensible, por ejemplo, ¿no? Y el Estado peruano también ha sido sujeto a varios ataques cibernéticos que han generado filtraciones de muchos datos, ¿no? Muchos datos, algunos no tan personales, ¿no? Como estos datos sensibles, pero sí datos confidenciales respecto a políticas de seguridad y cosas parecidas a ellos, ¿no? Entonces, los ataques cibernéticos son muy importantes, son un riesgo muy grande que se tiene que asumir, es un reto en realidad, ¿no? Y en un momento vamos a hablar de cuáles son las acciones que se están tomando desde el Estado peruano, ¿no? Ahora bien, otro riesgo que se tiene de la digitalización de documentos es que hay una mayor facilidad de adulterarlos, ¿no? Hay diferentes programas de edición que pueden ocasionar que se adulteren los datos de un documento que haya sido digitalizado, ¿no? Y por ende se perdería también dos cosas. Por un lado, la información original y por el otro lado, la validez legal de ese documento. Entonces, esos son también otros de los riesgos de los procesos de digitalización de los documentos de archivo. Y finalmente, como les decía, está el tema del pirateo de datos sensibles, ¿no? Es decir, hay muchos casos en los cuales se ha denunciado públicamente
que entidades públicas no han prestado la atención debida al tema de seguridad, y lo que ha ocasionado es que se pierdan muchos datos sensibles, ¿no? Una de las instituciones que ha sido más cuestionada por este tipo de cosas es el RENIEC. ¿Por qué? Porque si ustedes han estado muy atentos a las noticias de las últimas semanas, hubo un caso de un ciudadano extranjero que para registros de RENIEC había muerto, pero que en realidad no estaba muerto, ¿no? En realidad seguía cometiendo actos delictivos, pero por una cuestión de pérdida de datos terminaron dándolo como si estuviera fallecido, ¿no? Desde hace varios meses. Entonces ahí es un tema de que, como les decía, ¿no? Se pueden adulterar muy fácilmente los datos, se pueden piratear fácilmente los datos, y por ende, si no hay las seguridades del caso en el manejo de esta información, podemos llegar a situaciones en las cuales personas pueden beneficiarse de eso, aprovecharse de eso y terminar generando un problema para el Estado, ¿no? Entonces, tomen en cuenta este tipo de situaciones, ¿sí? Ahora bien, no sé si alguien tiene alguna pregunta o consulta sobre esto, los beneficios y los riesgos de la digitalización de documentos de archivo, antes de pasar un poco más a profundizar sobre cómo se da la digitalización en el Estado, ¿no? A ver, por ejemplo, podemos hablar de otro caso, ¿no? Hay un caso muy particular, ¿no? En el cual había un ciudadano que había de alguna manera hecho un trámite, ¿no? Documental eh, en un banco, ¿no? Había solicitado un préstamo, ¿no? De este banco, pero lo que no se había dado cuenta era de que la persona que le estaba atendiendo en el banco había, de alguna manera, con unos lentes especiales, guardado información de sus datos personales, ¿no? Específicamente el tema de la firma, la huella digital, y otro elemento más que ahorita no recuerdo. Entonces, ¿qué ocurrió en este caso? Después de que esta persona obtuvo el préstamo y todo, este trabajador utilizó sus datos sensibles para poder hacer una transferencia interna del dinero que esta persona se había prestado. No era un monto fuerte, cerca de 50.000 soles, pero al final el ciudadano beneficiario terminó siendo afectado porque el dinero, si bien llegó a su cuenta, terminó siendo transferido a otra cuenta y por ende terminó siendo afectado, ¿no? ¿Y por qué? Porque esta otra persona manipuló sus datos sensibles, ¿no? Manipuló su huella digital, probablemente la contraseña de la tarjeta, probablemente también manipuló su nombre, sus apellidos, ¿no? Y la firma, ¿no? Entonces, al final, ustedes saben que cuando se da un proceso de ese tipo, ¿no? De solicitudes, no es que haya un nivel de rigurosidad tan fuerte para poder solicitar ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, al final, lo que ocasionó es que este ciudadano tuviera un perjuicio, ¿no? Entonces, hay casos muy, muy fuertes, ¿no? En torno al tema de los riesgos de la digitalización. Ahora bien, ¿qué se está haciendo para evitar, digamos, todos los problemas en torno a este proceso de digitalización, ¿no? Porque como hemos visto, si bien hay beneficios, también hay riesgos, y podríamos decir que los riesgos podrían ser mucho más graves que los beneficios. Es ahí donde el Estado lo que plantea es la gobernanza de datos. Por un lado, lo que el Estado plantea es que se reconozca y se proteja la identidad digital, ¿no? La identidad digital entendida como el uso de mis nombre y apellido, el uso de mi fotografía, el uso de mi documento de identidad, ¿no? Y el uso de otros tipos de caracteres físicos que se involucren con mi identidad, ¿no? Es decir, una persona no solamente tiene una identidad física, sino también tiene una identidad digital. Por ende, esta identidad digital
tiene que estar vinculada a un derecho, que es el derecho a la identidad. Y en ese marco de la protección del derecho a la identidad se tiene que generar garantías y mecanismos de protección de la identidad digital en la prestación de los servicios digitales, que es lo segundo que involucra la gobernanza de datos. Es decir, que yo como ciudadano tengo que contar con las garantías necesarias de que cuando yo haga un trámite en el Estado y este trámite sea digital, se sepa que soy yo el ciudadano que está haciendo ese trámite y que no es alguien que está manipulando mi identidad. Y aquí también tengo un caso que les puedo contar que se hizo muy famoso y que se generalizó en gran manera durante el proceso de las elecciones municipales que se dieron el año 2022. Ustedes saben de que hay algunos requisitos legales, o quizás no lo sé, si lo sepan, pero les comento que para, por ejemplo, una persona pueda postular para ser alcalde o para ser gobernador regional, lo que necesita es tener un año de militancia previo a el proceso de inscripción de su lista de candidatos, ¿no? O de su candidatura. En ese caso, ¿qué es lo que había ocurrido? Eh, Hubieron situaciones en las cuales las personas habían personas que enviaban o abrían una casilla electrónica, que es como un formulario de inscripción, y enviaban solicitudes de renuncia de la afiliación, ¿no? Entonces, eh, una persona simulaba la identidad de un potencial candidato y enviaba la documentación al Jurado Nacional de Elecciones indicándole de que se estaba desafiliando. Entonces, digamos, para alguien que entiende que se tiene que cumplir con el tema del año de afiliación, que esté renunciando, digamos, porque es un documento que dice que se está renunciando a su afiliación, parecería irregular, ¿no? Porque se supone que esta persona está haciendo todo esto para postular, pero de un momento a otro decide renunciar para incumplir con el requisito de postulación, es algo raro. Entonces, lo que se dio cuenta el Jurado Nacional de Elecciones era de que esto se estaba volviendo un elemento sistemático. Es decir, muchas personas en paralelo comenzaron a hacer eso con sus contrincantes, vulnerando el derecho a identidad de estas personas, porque finalmente estaban siendo afectadas, ¿no? Entonces, habían personas, candidatos o potenciales candidatos, que de un momento a otro descubrían que se habían desafiliado del partido con el que querían ir y por ende se generaba un gran problema, ¿no? Entonces, es por eso que se tiene que entender de que en el momento en que uno hace un trámite digital ante el Estado, debe haber unas garantías que te aseguren a ti y que aseguren al Estado de que con quien se está haciendo el trámite es contigo mismo y no con alguien que está suplantando tu identidad. ¿Sí? Entonces, es muy valioso que se pueda contar con un conocimiento general y eficiente respecto a las garantías para la prestación de servicios digitales en el Estado. Y por último está la seguridad digital, que es lo más importante. Como les decía, hay muchos riesgos en torno al proceso de digitalización de documentos porque no se puede de alguna manera digitalizar sin tomar en cuenta la responsabilidad que implica la digitalización. Si yo pierdo documentos que tienen carácter de declaración jurada, que tienen carácter de testimoniar de hechos históricos y de hechos reales que pueden ser judicializados, por ejemplo, y esto se pierde a nivel digital, ya no va a constar evidencia de ello. Van a haber mayores riesgos jurídicos para el Estado y para los ciudadanos involucrados. Entonces se tiene que contar con mecanismos de seguridad digital. Es así que dentro de la lógica de gobernanza de datos que está impulsando el Estado peruano, se habla mucho y se plantea mucho una estrategia de seguridad digital que está encabezada por algunos ministerios que tratan de alguna manera de bregar porque no haya una vulneración directa de los derechos digitales de las personas, ¿sí? Entonces, a todos estos
tres elementos los vamos a denominar gobernanza de datos, ¿sí? Porque finalmente lo que está en juego en un proceso de digitalización es eso, son los datos, ¿sí? Son los datos personales, son los datos que uno consigna en todo tipo de documentación, porque finalmente estos tienen valor, ¿no? Tienen mucho valor, ¿sí? Entonces, esto vendría a ser, como les decía, la gobernanza de datos. Ahora, a partir de eso, ¿qué es lo que también plantea el Estado que se debería generar? Pues plantea algo de lo que somos relativamente pioneros, las microformas, ¿no? Las microformas suelen ser un soporte, ¿no? Que se da respecto a los documentos que son físicos y que se busca digitalizar, ¿sí? La primera norma de microformas que tenemos, y aquí vamos a avanzar un poquito la bibliografía que está acá justo, es la del 1991, ¿sí? Somos el segundo país que cuenta con una norma de microformas, ¿no? Es una norma muy antigua, ¿no? Del 91, antes de que todavía comenzase la revolución digital. ¿Y por qué? Porque se buscaba de alguna manera utilizar ya las tecnologías de información para mejorar los procesos administrativos que ya se tenían desde ese momento como muy tediosos. No, debemos recordar que nuestro nuestro país, como les decía, ha pasado también por un proceso de modernización, ¿no? Pero esta modernización no tiene necesariamente un inicio con la política nacional de modernización de la gestión pública, sino en nuestro caso también se inicia en los 90 durante el gobierno de Alberto Fujimori, ¿no? Con una serie de reformas que por un lado va por la privatización de algunos sectores, pero también implicó la reestructuración de diferentes entidades públicas. En ese contexto es que se genera un ambiente propicio para ir generando este tipo de normas que ayuden a la digitalización de documentos, ¿sí? Pero desgraciadamente todo esto se quedó paralizado hasta el año 2017, en donde recién se aprueba la ley de gobierno digital. Es decir, si bien ya se contaba con una norma de microforma, si bien ya se contaba con una actualización de esa norma, porque era un decreto legislativo, en donde se decía que el Estado tenía también que involucrarse en este proceso, no es que se haya contado con el entorno propicio para ello, ¿no? Ahora, ¿por qué son importantes las microformas? Porque digamos que pasa por un proceso de validación mucho más extenso que el de una simple digitalización. Una digitalización de documentos puede ser fácilmente el que yo tenga aquí, por ejemplo, una partida de nacimiento y lo escanee. No es más, ahora hay programas para escanearlo desde el celular, entonces voy, lo escaneo, lo subo al sistema y ya está. Eso simple es también una digitalización. Pero al no haber pasado por algunos procesos extra, puede terminar siendo truqueado, ¿no? Puede terminar siendo falseada la información que está en ese documento, que yo de manera muy tranquila, ¿no? Sin ningún tipo de riesgo he tratado de escanear, ¿no? Yo no lo estoy haciendo de manera adrede, yo lo estoy haciendo para digamos, mantener la información ya no solo desde el lado físico, sino también desde el lado virtual, que ahora es más fácil manejar, ¿no? Entonces, las microformas lo que buscan es dar una mayor garantía de que ese documento que pasa de ser físico y se vuelve digital, tenga en realidad la validez legal, la validez jurídica del caso. Entonces, para eso, vamos a ver aquí tres elementos, ¿no? Por un lado, vamos a ver un fedatario. ¿Qué es el fedatario? El fedatario es como, digamos, una suerte de notario que da cuenta de que lo que tú estás entregando como un documento, cuenta con una validez jurídica, ¿no? Entonces, si por ejemplo yo estoy en una entidad pública y quiero una copia de un certificado de trabajo,
Entonces el fedatario lo que va a hacer es evaluar de que tu copia coincida con lo que está en el sistema digital y te lo sella. Te lo sella, te lo firma y da constancia de que es copia fiel, ¿no? Entonces, de esa manera, tu copia tiene una validez legal y te puede servir para cualquier trámite, ¿no? Entonces, eso es lo que hace un fedatario. Además de eso, se han incluido lo que son las firmas electrónicas y los certificados digitales, ¿no? En este caso, las firmas electrónicas, solamente algunas personas de manera específica en cada entidad tienen una firma electrónica y estas firmas tienen validez para, digamos, dar garantía de cualquier documento que se esté gestionando. Yo les ponía, por ejemplo, el caso de mi, a ver, vamos a ver acá, si podemos ver la... No, miren, aquí, no sé si pueden verlo, mi constancia de egresado, ¿no? Aquí, como pueden ver en la parte superior, hay una firma digital, ¿no? Aquí en la parte inferior también hay una firma digital. Entonces, estas firmas, de alguna manera, te van a dar cuenta de que tu documento está validado, ¿no? Además de eso, si se dan cuenta, vamos a ver si se puede expandir por aquí. Aquí en la parte inferior dice un detalle muy importante. ¿Sí? Dice, esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado, ¿no? Por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, aplicando lo dispuesto por el artículo tal del decreto supremo tal, ¿no? Su autenticidad e integridad pueden ser constatadas a través de la siguiente dirección web, e ingresando el siguiente código de verificación. Si se dan cuenta, ya no es solamente que este documento haya sido armado de manera digital, que tenga la firma digital, ¿no? Que tenga esta firma digital también, sino que además hay ya el acceso a un repositorio digital, ¿no? De los archivos con el cual yo, si soy alguien que quiere dar cuenta de que este documento es válido, entro aquí y puedo usar ese código de verificación para ver de que existe, ¿no? Entonces, esto es lo que en realidad se busca hacer con las microformas. Es decir, que no simplemente sea el escaneo de un documento físico, ¿no? Que digamos sea copia fiel de lo que en físico se tiene, sino además de eso, de que ya siendo un documento digitalizado también tenga una copia fiel en un sistema interno de la entidad y que permita que exista ya una validación prácticamente automática de lo que se está redactando, de lo que se está entregando, ¿no? Entonces aquí volvemos al tema de las microformas, ¿no? Entonces, por un lado, vamos a tener las firmas electrónicas, como les decía, y por el otro, vamos a tener los certificados digitales. ¿Qué son los certificados digitales? Los certificados digitales son algunas capacidades que tienen algunas entidades para dar la autorización de la existencia de una firma electrónica. No todo funcionario tiene una firma electrónica, porque como ustedes recuerdan de la clase pasada, solamente hay algunos funcionarios que adquieren la condición de representante de una entidad para que puedan firmar, ¿no? Un documento, una constancia, un certificado. Entonces, a partir de eso se ha generado una serie de normativas que tratan de dar cuenta de cómo es que se tiene que gestionar un certificado digital, por ejemplo, ¿no? Y que este certificado digital pueda también servir para una mejor generación, administración de los archivos digitales, ¿sí? Entonces, ahí tenemos ya el segundo elemento que tiene que ver con las firmas electrónicas y los certificados digitales. A partir de eso, también hay que recordar de que se cuenta con una norma técnica, que la vamos a ver aquí, ¿no? La norma técnica peruana, que se aprueba en el año 2015, en donde nos habla, por ejemplo, de los requisitos para las organizaciones que administran sistemas de producción y almacenamiento, ¿no? Es decir, no solamente es un tema de contar con los certificados digitales y contar con las microformas, sino de que hay
un proceso de producción y almacenamiento de las mismas que tiene que guardar unos criterios de calidad, ¿no? Para que no existan problemas de falsificación de identidades, falsificación de documentos y termine esto generando un problema tanto para el beneficiario, como es el ciudadano, como para el Estado, ni tampoco para algún tercero, ¿no? Y finalmente vamos a tener aquí el tema del microarchivo. ¿Qué es el microarchivo? El microarchivo es el espacio, ¿no? Físico o digital en donde se va a almacenar toda la documentación de archivo que se haya comenzado a digitalizar, ¿no? Entonces vamos a tener esta situación en la cual todas las microformas que se hayan elaborado van a encontrarse en algún momento en un espacio virtual determinado, que no va a ser de acceso completamente público, pero que en el momento en que uno quiera verificar la existencia de esa documentación, va a poder hacerlo, ¿no? Entonces, eso es lo que viene a ser un microarchivo, ¿no? Un espacio exclusivo en donde se va a guardar toda la información que se tiene ya digitalizada y que además puede servir para dar cuenta de un proceso de digitalización leal, ¿no? Legal. Entonces, eso es muy importante, ¿sí? Ahora bien, aquí están algunas de las normativas que se han utilizado, ¿no? Y les comentaba, ¿no? Que este decreto legislativo 681 se crea en el 91, ¿no? Es decir, hace más de 30 años, pero desgraciadamente, ¿no? La ley de gobierno digital tiene una existencia muy reciente, ¿no? Es decir, a pesar de que hemos tenido una norma muy avanzada en nuestra época, desgraciadamente no se llegó a implementar del todo porque no está completamente regulada. Vamos a ver que aquí esta norma, este decreto legislativo, se amplía, ¿no? 5 años después, buscando de que se modernicen los sistemas de archivos oficiales y dándole de alguna manera un carácter más obligatorio a las entidades públicas para que éstas puedan comenzar a modernizar sus sistemas de archivos. Pero como les decía, el tema es que faltaba todavía a un mayor marco jurídico. Además de eso, se sigue avanzando, ¿no? Tenemos, por ejemplo, la ley de firmas y certificados digitales, que se crea en el año 2000, ¿no? Por la cual también se sigue, digamos, avanzando con todo el tema normativo, pero aún faltaba seguir construyendo todo lo que se necesitaba para ese entonces poder avanzar con el proceso de digitalización. Entonces, ya hemos terminado ahora con la parte teórica, digamos, de la clase de hoy. Así que lo que quería era que podamos tomar quizás unos 5 minutos de receso para poder, para que ustedes también puedan ir preparándose porque vamos a ver ahora una parte más práctica de lo que implica la clase de hoy, ¿sí? Así que son 6:51, a las 6:56 vamos a comenzar con la siguiente parte de la clase, ¿sí? No sé si alguien tiene alguna consulta, igual voy a estar aquí, así que vamos a estar retornando a la clase en 5 minutos, ¿sí?
Listo, vamos regresando. A ver, son 6:55. Entonces, yo aquí quería comentarles un poco, vamos a tener ya una parte más práctica, así que vamos a presentar acá toda la pantalla. Sí. Por un lado, quería un poco comentarles sobre el tema de los peligros, ¿no? De la falta de garantías para el tema de la digitalización. Y para eso, en primera instancia, quería mostrarles con un ejemplo. No sé si alguien quisiera participar aquí. Ok, nadie quiere participar. Pueden alzar la mano, ¿no? Ya, miren. Miren, este es un portal que yo conocí hace mucho tiempo en mi trabajo, ¿eh? Vamos a poner, en este caso yo voy a poner mis datos, ¿sí? En este caso, este es mi número de DNI, ¿ya? Esta no es una página del Estado ni nada por el estilo, es una página que encuentras en Internet, ¿ya? Entonces pongo aquí, buscar datos, y mira, me aparece hasta el número de mi RUT, mi dígito verificador y todo esto, ¿sí? Esta página no es oficial, entonces, ¿por qué tiene mi información, ¿no? Entonces, ese tipo de riesgos son los que está de alguna manera tratando de decirles que se pueden llegar a generar cuando no se tiene una gobernanza de datos adecuada, ¿no? Entonces, por ese motivo es que se hacen esfuerzos por, de alguna manera, brindarle a la ciudadanía las garantías adecuadas al momento de hacer un proceso digitalizado, ¿no? Ahora vamos a ir a la contraparte, que es una instancia en la cual uno puede verificar, ¿no? Un proceso óptimo de digitalización, ¿no? Por ejemplo, aquí yo les quería mostrar este certificado que yo tengo, que es un certificado de la Escuela Nacional de Administración Pública, ¿no? De servir. Y aquí abajo me dice, ¿no? Esta es una copia de constancia electrónica archivada por servir. Su autenticidad puede ser consultada a través de esta dirección. Ya copié la dirección y me dice que puedo verificarlo con el código de verificación que está acá. Vamos a copiar este código de aquí, que es 13 130 667, ¿no? Vamos a entrar acá. Tengo 2021-130-667. Aquí copiamos, ¿no? El código que está acá y vamos a buscar. Entonces dice aquí resultados de búsqueda y me manda a descargar algo, ¿no? Le doy un clic en descargar y vamos a darle a descargar y vamos a abrirlo. Si se dan cuenta, se ha descargado el mismo documento que yo ya tenía guardado. Entonces, de esta manera podemos darnos cuenta de que sí cuentan ellos con un microarchivo en donde yo, como alguien externo, por ejemplo, yo soy un analista de recursos humanos, ¿no? Y estoy viendo si este ciudadano de verdad cuenta con un certificado en estructura y funcionamiento de Estado. Entonces, para poder verificar, hago todo este proceso y me doy cuenta de que sí. Como el ciudadano ha consignado en su currículum, él sí ha llevado este curso, ¿no? Y servirme lo ha creído. Entonces, ese elemento de verificación, de contar con un microarchivo, es muy importante. ¿Sí? Además de eso, también quería comentarles algo más, que era respecto a los certificados digitales. Aquí Renier tiene una información muy interesante que me gustaría aquí compartirlo, ¿no? En este caso, ¿cuál es el gran problema en la falta de certificados, ¿no? Como les decía, no hay muchos riesgos de suplantación de identidad, de fraude, ¿no? De que se pierda la confidencialidad de una atención directa entre ciudadano y entidad estatal. Entonces, para ello se ha formulado, ¿no? La creación de los certificados digitales, ¿no? Entonces, ya Renier, como dice aquí, cuenta desde 2012, ¿no? Con un sistema propio de emisión de certificados digitales y además
todos los que tienen un DNI electrónico desde el 2016 también pueden contar con certificados digitales. No sé aquí cuántos tienen, por ejemplo, su DNI electrónico. ¿Podrían alzar la mano con esta que tiene aquí? ¿Cuántos de ustedes tienen DNI electrónico? Los chicos pueden reaccionar aquí, ¿no? Poniendo levantando la mano a ver si alguno tiene DNI electrónico. O quizás comentarlo, ¿no? En el chat. Ok. Probablemente también puede que la mayoría o que ninguno tenga, ¿no? El DNI electrónico, que, digamos, hasta ahora no ha tenido muchos beneficios, ¿no? Entonces, aquí tenemos este caso en el cual Renier nos explica la importancia de contar con certificados digitales, ¿no? Como le decía, en el caso del DNI electrónico, uno puede adquirir una máquina, ¿no? Que cuesta cerca de 50 soles, con la cual uno mismo puede también generar su propia firma electrónica, que tiene validez legal, ¿no? Entonces, ese es un dato muy importante también, ¿no? El tema de que ya cuando uno tiene el DNI electrónico, tiene mayores facilidades para emitir, eh, eh, digamos, documentos digitales, de carácter digital, ¿sí? ¿Y por qué es importante? Miren, por ejemplo, aquí yo recuerdo haber entrado hace un tiempo, ¿no? Esta es la mesa de partes del Jurado Nacional de Elecciones, y vamos a ver uno de los trámites que yo hice, ¿no? Entonces, por ejemplo, está... no, miren, por ejemplo, aquí, esto era una solicitud de emisión de constancia de servicio de prestación de servicios, ¿no? Que yo había solicitado el año pasado. ¿Por qué me lo observaron? Porque ponían de que faltaba firma, ¿no? Que la firma debe ser a mano alzada y no una imagen pegada. ¿Por qué? Porque antes era muy común que uno cuando tenía que hacer un documento, lo que hacía era tomarle foto a su firma y copiar el documento, copiar la firma en el documento digitalizado, ¿no? Ya sea un Word, un PDF, se pegaba. Entonces, ¿qué ocurre? Que como yo les comentaba anteriormente, hay una situación en la cual se comenzaron, ¿no? A vulnerar eh, eh, a diferentes personas, ¿no? Su identidad, generando algunas renuncias que eran ilegales, ¿no? Eran por otros temas. Entonces, desde ese momento, el jurado, por ejemplo, comenzó a aumentar sus garantías para evitar de que haya ese tipo de falsificación de identidad, ¿no? Y desde ahí, por ejemplo, como ha ocurrido ya, porque como se dan cuenta, esto es del 2023, después de la elección, se ha comenzado a ser un poco más exigente con ese tipo de requerimientos, ¿no? Pero, por ejemplo, si yo tuviera un DNI electrónico e hiciera mi firma electrónica en este documento digitalizado, tendría también validez, ¿no? Por ejemplo, si alguno de ustedes tiene algún familiar que está actualmente en alguna beca del Estado peruano, va a poder, por ejemplo, emitir su firma electrónica con mucha facilidad, porque muchas veces necesitan hacerlo, ¿no? Entonces, eso también es algo que deberíamos tomar en cuenta, ¿sí? En todos los procesos de digitalización de documentos. En este caso específico, por ejemplo, vamos a ver que esta mesa de partes en realidad también cumple con una gestión de microarchivos, porque si se dan cuenta, distribuye, ¿no? La documentación en base a un tipo de trámite, en base a una tipología también, ¿no? De a qué área va y en base a una materia, ¿no? ¿Qué tipo de solicitud es esta? Entonces, aquí también estamos evidenciando un microarchivo digital, ¿no? Y también les quería comentar un poco sobre las demás prevenciones que implementa, por ejemplo, en este caso, el Jurado Nacional de Elecciones. Por un lado, vamos a ver que tienen un manual de usuario en donde lo que busca es informar al ciudadano sobre las funcionalidades, ¿no? Que tiene la mesa de partes. Y aquí vamos a ver, por ejemplo, el proceso de registro que se da para la mesa de partes,
el tema de poder saber cómo es que se tiene que rellenar cada elemento, que es algo muy importante que todo ciudadano sepa, cómo se puede recuperar la clave, ¿no? También se tiene que ver el tema de los códigos de seguridad, ¿no? Si va un correo, si va un celular, la verificación de esto, y así sucesivamente, ¿no? Por ejemplo, tenemos el caso de poder reportar alguna incidencia para el equipo de soporte técnico, tenemos el tema de los pasos, ¿no? Por los cuales uno tiene que pasar dentro de la mesa de partes para, digamos, cumplir con el trámite, ¿no? Los tipos de identidades que uno puede utilizar, por ejemplo, como una persona natural o como una persona jurídica, ¿no? Los datos, además, extra que tienen que añadir, por ejemplo, en el caso de que sea una persona jurídica, se tiene que añadir la razón social, se tiene que añadir el tipo de trámite, como les comentaba, ¿no? Además de eso, en caso sean unos trámites específicos, se tiene que añadir a qué institución dentro del Jurado Nacional de Elecciones debe ir cada una de ellas, ¿no? Por ejemplo, aquí vamos a tener el caso de un trámite administrativo, ¿no? Y por aquí vamos a tener un trámite jurisdiccional. Como les explicaba también en la primera clase, debemos recordar que todos estos procesos de trámites también se tienen que enmarcar en las funciones y competencias que posee cada entidad. En este caso, el Jurado Nacional de Elecciones tiene funciones de carácter administrativo y tiene funciones de carácter jurisdiccional. Entonces, como ambas están dentro de sus competencias, se pueden generar microarchivos y documentos de archivos desde ambas, digamos, áreas, ¿no? Pero si fuera algo externo, en ese caso, no se podría generar un microarchivo, ¿no? Entonces hay que recordar eso, ¿no? Por ejemplo, aquí se arman expedientes, ¿no? En base a las funciones y competencias que tiene el Jurado Nacional de Elecciones, ¿sí? Aquí vamos a tener, por ejemplo, el tema del tipo de trámite, ¿no? Los datos de cada una de estas cosas, la forma en cómo se tienen que juntar los documentos. Si se dan cuenta, aquí hasta te explica el peso máximo que debe tener este documento, cómo debe estar digitalizado, si es que tiene que estar foliado o no. Miren, por ejemplo, aquí habla de que tiene que estar foliado, si debe contar con una firma, ¿no? Que debe estar en un solo archivo y en formato PDF, ¿no? Además de eso, menciona que el nombre de archivo, por ejemplo, tiene que ser de máximo 100 caracteres. Entonces, ¿por qué son importantes este tipo de datos, ¿no? De un manual de uso de un sistema digital de trámites? Porque ayuda al usuario, al ciudadano, a que pueda desarrollar este proceso de digitalización de manera más óptima, ¿no? En ese sentido, no va a tener muchas dificultades al momento de poder hacer un trámite. Y además va a ayudar al funcionario que está al otro lado, ¿no? Va a ayudarlo a que éste pueda gestionar de manera más adecuada todo el proceso de gestión documental, que es algo que uno como ciudadano no ve, pero sí como funcionario tiene que desarrollar, ¿no? Entonces, eso es lo importante de un manual de usuario. Por un lado, el ciudadano ya sabe qué hacer, y por el otro, el funcionario tiene como que una tarea más fácil, ¿no? Porque ya el ciudadano ha tenido conocimiento de cómo es que se da todo este proceso. Y así seguimos con ya todo el proceso hasta que se da la parte de éxito, que es el ingreso de la solicitud, ¿no? Y ahí se termina el tema del manual de usuario. Ahora también el jurado cuenta con una guía para el ingreso de documentos, ¿no? Que es más o menos el tema, es muy parecido a lo que hemos hecho explicándoles anteriormente el tema del manual de usuario. Aquí simplemente lo único que te indica es, por ejemplo, cómo se cargan los documentos a nivel físico, aquellos que son físicos y aquellos que son electrónicos, ¿no? Y la validez legal, ¿no? Que van a tener, por ejemplo, en este caso se habla de los escritos administrativos, de la acuse de recibo, que es muy importante porque ustedes saben de que en un proceso electoral todo es muy rápido, entonces se necesita tener muy en claro cuáles son los tiempos de el ingreso de un documento administrativo para saber si se va a tomar o no en cuenta, ¿no? Entonces eso es muy, muy importante. Finalmente, algo que quería mostrarles por
la primera parte de la clase que tenía que ver con el tema de transparencia, de gobierno abierto, era la plataforma de seguimiento de la ejecución presupuestal. Ustedes pueden entrar, por ejemplo, vamos a entrar a Google directamente, ¿no? Ya. Estamos en el Google y ponemos aquí consulta amigable, ¿no? Entonces, entramos a esta página, la primera que aparece, que es seguimiento de ejecución presupuestal, es la misma que yo ya había entrado, ¿no? Pero acá van a tener varios módulos de consulta, ¿sí? Entonces, por ejemplo, aquí yo quiero consultar el gasto presupuestal, ¿no? Y aquí me va a distribuir diferentes tipos de, digamos, botones con información de diferentes cosas. Entonces, por ejemplo, aquí puedo yo ver el nivel de gobierno, elegir el nivel de gobierno. Quizás podemos ver un gobierno regional, ¿no? Acá hacemos clic en pliego, ¿no? Seguimos seleccionando. Y aquí tenemos los gobiernos regionales, ¿no? Entonces, no sé si a alguien le interesa revisar información de algún gobierno. Por ejemplo, yo podría elegir a Huánuco, ¿no? Vamos a ver que en general Huánuco ahorita, al día de hoy, ha ejecutado el 20%, 20.9% de su presupuesto. Pues quiero saber, por ejemplo, en qué sector. Entonces aquí le voy a dar clic en función. Entonces vamos a ver que, por ejemplo, hay sectores en donde he ejecutado más, como por ejemplo turismo o como por ejemplo salud, ¿no? Entonces, este tipo de lógicas, ¿no? De diseño de este tipo de portales, por un lado, cumple con algo que estamos viendo, que es el tema de la gestión de documentos, porque todo esto de aquí, en realidad, viene a ser también una suerte de microarchivo, ¿no? Que tiene muchos documentos que han sido subidos, registrados, ¿no? La información más que todos los datos, y de esta manera, esto es lo que llega al ciudadano, ¿no? La parte más fácil, ¿no? Pero, por ejemplo, si yo quiero ir más adentro, ¿no? Aunque estoy retrocediendo aquí, volvemos a Huánuco, y quiero ver, por ejemplo, los proyectos específicos, vamos a encontrar acá algo bien interesante, que hay un código de seguimiento, ¿no? Entonces, por ejemplo, esta hora aquí me manda a otro programa que es el sistema de seguimiento de inversiones, en donde, por ejemplo, yo voy a poder ver el tema de la ejecución financiera, cómo es que se está ejecutando, ¿no? Además de esto, aquí hay mayor data, ¿no? Cómo se está ejecutando. El tema de la contratación, cómo se ha dado esto, ¿no? Si se encuentra programado también, ¿no? Que es justo lo que vamos a ver aquí, ¿no? Aquí está toda la programación, me aparece todo. Puedo descargar toda esta información también si quiero, ¿no? Lo cual también es importante. Y como les decía, está el tema de infobras también, ¿no? Es decir, cómo se está avanzando con esta obra, ¿no? Sí que, por ejemplo, aquí está toda la vista de los datos generales y todo esto. Y además a veces también se pueden ver hasta el expediente técnico, ¿no? En este caso, miren, por ejemplo, aquí están los expedientes técnicos y puedo ver el formato PDF, ¿no? ¿Qué es esto? Entonces acá está todo lo que se ha gastado. Acá, por ejemplo, también me han hecho un documento de la aprobación de la consistencia que está descargando acá, ¿no? Entonces hay un montón de cosas. Aquí, por ejemplo, están las resoluciones gerenciales, ¿no? Miren, este es el documento con el cual han sustentado la obra, el cual está mal subido, por ejemplo, miren, está todo al revés, ¿no? Pero a ver, vamos a tratar de darle vuelta. ¿Se dan cuenta? Este es un documento, digamos, ¿qué vendría a ser? Un documento que ha sido escaneado, ¿no? Un documento físico que ha sido escaneado, y si se dan cuenta, el carácter físico ha obligado a que se cuente con un sello, que se cuente con una firma, ¿no? Y que todo esto se comience a escanear, ¿no? Igual aquí, todas estas hojas, ¿no? Entonces, vamos a tener ese tipo de situaciones en las cuales vamos a encontrar estos sellos que suelen ser un poco clásicos, ¿no? En los que
se da cuenta, ¿no? De que ha habido una suerte de cargo, ¿no? Que se deja respecto a un documento físico que es entregado, ¿no? Entonces, esto también es importante, ¿no? Aquí vamos a ver la firma de otro funcionario, el foliado, ¿no? Entonces, como les decía, finalmente, estas plataformas de acceso público también cumplen un criterio de microarchivo, ¿no? Porque todo lo que, digamos, al final se termina expresando en estos dígitos, ¿no? De ejecución, de avance, de progreso, en realidad son más allá de eso documentos que han tenido que ser procesados, ¿no? Por ejemplo, acá hay varias resoluciones que se pueden también ir descargando, ¿no? Y verificando para ver de que tengan una validación adecuada, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos la resolución gerencial regional. Entonces aquí está toda la forma de la obra, de los proyectos, las demás resoluciones y reglamentos que han sostenido la aprobación de esta, ¿no? Entonces, esto es un elemento que también se tiene que tomar en cuenta, ¿sí? Entonces, ahí tenemos otro caso práctico que les quería mencionar para que ustedes puedan tomar en cuenta ello, ¿no? Y finalmente vamos a analizar un caso más, que era el tema de la ley de gobierno digital, ¿sí? Entonces, vamos a entrar acá a la ley de gobierno digital, que como ven aquí, ya existe una plataforma nacional de datos abiertos, ¿no? Entonces, esta plataforma nacional de datos abiertos se crea en torno a la estrategia de digitalización completa, ¿no? Entonces vamos a encontrar aquí, por ejemplo, diferentes categorías de diferentes tipos de datos que se requieren, ¿no? Además, por ejemplo, este es el más importante, ¿no? El modelo de gestión documental que podemos ver. Entonces aquí vamos a encontrar, por ejemplo, estos son los tres modelos de gestión documental que hasta ahora se han ido armando. ¿Por qué? Porque hay que recordar algo, el proceso de digitalización a nivel de todas las entidades del país no está avanzado en gran manera. ¿Por qué? En gran parte es por factores externos, es decir, supongamos, alguno de ustedes probablemente resida en alguna provincia en la cual la cobertura de Internet sea completamente baja, ¿no? Muy deplorable. Entonces, en ese contexto, exigirle a una municipalidad distrital que puedan empezar su proceso de digitalización es muy problemático, ¿no? Porque debería gastar en la banda ancha mucho dinero, muchos recursos, debería contar con algunos equipos electrónicos que le permitan subir la documentación de manera adecuada, ¿no? Y además de eso, debería contar con un equipo más que se encargue de brindar la seguridad digital necesaria a esa documentación que se está subiendo al sistema. Entonces, desde ahí ya tenemos grandes problemas, ¿sí? Entonces, por eso es que en gran manera aún hay municipalidades que no llegan a subir información. Por ejemplo, aquí vamos a encontrar, por ejemplo, el portal estándar de transparencia. Ya, por ejemplo, yo quiero buscar una municipalidad, por ejemplo. Hay una municipalidad que yo conozco, que es Santo Tomás de Pata, que está en Huancavelica. Entonces, miren, vamos a buscar por acá, Santo Tomás de Pata. Y, por ejemplo, no me parece Santo Tomás de Pata. ¿Por qué no me parece Santo Tomás de Pata? Porque ni siquiera ha podido generar el propio portal, ¿no? Entonces, eso es muy interesante, ¿no? Porque te deja de alguna manera en cuenta de cómo es que se está desarrollando esto. Pero, por ejemplo, si yo pongo un distrito limeño como, por ejemplo, Surquillo, vamos a encontrar que sí aparece, ¿no? La Municipalidad Distrital de Surquillo, a ver que cargue. Vamos a encontrar aquí hasta el directorio, ¿no? Bien, vamos a ver acá.
Y miren, está todo el directorio de los funcionarios de la Municipalidad de Surquillo, con su correo, con su teléfono, con su anexo. Entonces, esa es la capacidad, digamos, más eficiente de poder digitalizar la documentación, ¿no? En este caso estamos hablando de una digitalización generalizada, no necesariamente de archivos, pero sí es una forma de mostrar cómo es que, por un lado, tenemos municipalidades que ni siquiera aparecen en el portal estándar, y por el otro tenemos municipalidades que sí, que es más, han comenzado a incluir información muy actualizada, ¿no? Entonces, esa es una gran brecha que se va a tener en torno a los procesos de digitalización. Entonces, no necesariamente que se cuente con una ley de gobierno digital implica de que de por sí todo va a tener que girar en torno a digitalizar realmente. En realidad hay muchas áreas de archivo que siguen trabajando completamente de manera física, ¿no? Y que a pesar de algunas directivas que vamos a ver en las siguientes clases, van a todavía mantenerse como algo de manera completamente física, ¿no? Por las consideraciones que les he explicado. Entonces volvemos a la Plataforma Nacional de Datos Abiertos y, por ejemplo, vamos a ver aquí que uno de los modelos de gestión es este, ¿no? La gestión documental relacionada al cumplimiento de incentivos. Entonces vamos a darle clic acá y nos manda a descargar dos cosas, ¿no? En este caso, para poder ver el tema de los avances, podemos descargar esto de aquí abajo. Ahora vamos a ver si nos abre. Okay. Entonces, miren, estas son las entidades. Vamos a pasar por un proceso de filtro, y aquí podemos ver que en este caso en específico, casi todo tiene que ver con la Municipalidad de Lima, ¿no? O sea, todo es la Municipalidad de Lima. Entonces, este es un proceso de digitalización dada por la Municipalidad de Lima, en donde, por ejemplo, lo que están tratando de distribuir, vamos a ver si esto lo podemos poner un poco más, acá está. Miren, si se dan cuenta, lo que ha hecho la Municipalidad de Lima es distribuir toda la documentación que ellos tienen, ¿no? Los documentos de archivo, en base a su tipología, ¿no? Por ejemplo, aquí vamos a encontrar acciones de cumplimiento, vamos a encontrar actas, ¿no? Acta de audiencia única, acta de ejecución coactiva, acta de fiscalización, acta de gestión de cobranza, de inspección, de reunión, acuerdos de consejo, cartas, certificados, ¿no? Bien, certificados de antecedentes, certificados de compatibilidad, certificado de prácticas, ¿no? Y así. Constancias de posesión, declaraciones juradas, expedientes, informes. Miren, esto es básicamente una forma nueva por la cual se está también tratando de proceder con una digitalización. Pero esta, digamos, es ya una forma, digamos, más simple de poder verlo, ¿no? Si tuviéramos el acceso al repositorio, ¿no? Al microarchivo de la municipalidad, vamos a, por ejemplo, encontrar probablemente una carpeta que se llame solicitud y que tenga en total 11.570 archivos que sean solicitudes, ¿no? Entonces, eso es lo curioso, ¿no? Por ejemplo, cartas, vamos a encontrar igual, 3.442 cartas, ¿no? Entonces, esto de aquí es básicamente el resumen, lo que se va a poder ver con mucha facilidad, pero de alguna manera te da cuenta del trabajo que hay detrás de todo el proceso de digitalización, ¿no? De los archivos, ¿sí? Entonces, esto lo vamos a... Y bien, entonces eso era lo que les quería ya, con esto ya quería culminar un poco la clase para reflexionar un poco sobre el proceso de digitalización de documentos y de archivos, ¿no? En primer lugar, mencionarles, ¿no? Que no es un proceso que se está dando de manera regular en todo el país, ¿sí? Eso es lo primero. Lo segundo es que estamos en un contexto
en el cual hay algunas entidades que están avanzando de manera muy rápida y que están dando cuenta de este tipo de indicadores que yo les demostraba, ¿no? Algunos ya tienen su modelo de gestión documental hasta el punto de que lo han podido sistematizar en un archivo Excel, en el cual pueden dar cuenta de los diferentes tipos de documentos que han ido dividiendo. Y por el otro lado, tenemos a entidades que no, ni siquiera aparecen en el portal de transparencia Estado. No. Por un lado, tenemos a entidades que hasta su propia documentación de obras está ya sistematizada en la plataforma de consulta amigable del Ministerio de Economía, y por el otro tenemos entidades que todavía no tienen eso, ¿no? Entonces, es una situación un poco variada, va a depender mucho de la región, de la provincia en la que cada uno se encuentre, y justamente ya en las siguientes clases vamos a ver un poco más en el terreno a lo que nos vamos a enfrentar respecto a los procesos de digitalización de documentos y hasta qué punto se puede llegar a dar, ¿no? Porque finalmente recuerden que ese curso no solamente está vinculado al proceso de digitalización, sino también a la gestión de archivos y de documentos de manera general, ¿no? Entonces, no sé si tienen alguna consulta sobre todo lo que hemos podido ver hoy. Más que todo, en esta última parte he querido ser un poco más práctico, en el sentido de que quería que vieran en la realidad cómo es que estamos en una situación un poco irregular, ¿no? Del proceso de digitalización, para que vean de que no es algo que per se se está cumpliendo en todos lados, ¿no? Sino que en realidad cada entidad, en la medida de sus características, está haciendo el esfuerzo por ir avanzando de poco a poco. ¿Sí? Entonces, no sé si Fran se encuentra ya aquí, porque creo que no hay consultas, quizás. Sí, muy buenas noches. Muy bien, no hay ninguna consulta, ¿no? Para nuestro docente. A ver, me van comentando por ahí. Vamos ya por aquí a cortar la llamada. Perdón, la grabación.